Hola tripulación, soy Marcos García, el CEO de Nostromia y conductor de este podcast. Hoy nos adentramos de nuevo en el universo de la IA, de la tecnología. Vamos a pasar un rato hablando con un invitado especial, un amigo de Nostromia y alguien que también está todos los días peleándose continuamente con la inteligencia artificial. José Espinar, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarme. José es consultor de adopción, trabaja en Plain Vanilla, se pelea todos los días con muchas empresas y hemos comentado muchas veces que tenemos trayectorias paralelas, vidas paralelas. José llegó al mundo de la inteligencia artificial desde la tecnología, desde el marketing digital, como llegué yo también, y bueno, hemos comentado muchas veces que quizá ese es uno de los mundos que más rápidamente hemos visto cambiar, ¿no? Con esto de la llegada de la IA. Sí, se ha pegado una torta interesante. Dilo, pues no, o sea, sin filtros, no te preocupes. No. Aquí no tenemos a ChatGPT haciéndonos en la bajada de... Sí. La bajada, ¿no? A ver, sí que es cierto porque al final te das cuenta de que en todo esto del marketing, primero porque la gente de marketing suele ser muy friki, entonces lo ha adoptado muy rápido, y segundo que parece que la IA está diseñada para eso. O sea, la IA está diseñada para crear, entre otras muchas cosas, y justo marketing crea mucho, ¿no? Entonces, creo que fueron de los primeros que empezaron a adoptarlo, para bien y para mal. Yo recuerdo incluso cuando los primeros modelos GPT se usaban con los spinners de contenido, no sé si llegaste a ese punto, no. Que lo que hacían era, te cogía varios contenidos y te los remezclaba y te devolvía un contenido, entre comillas, nuevo, que Google identificaba como nuevo. Y eso fue como año y medio antes de que saliera GPT al mercado. Y eso fue lo primero que yo vi. Y claro, a mí me flipó, dije, ¿qué es esto? Trabajo mucho menos, sí. ¿Cuál fue tu momento ajá de decir, espera, aquí está pasando algo y no tengo muy claro qué es? Vale, además es muy concreto. Yo trabajaba en una startup que trabajaba con WhatsApp, y dentro de WhatsApp hacíamos chatbots. Eran chatbots conversacionales, de estos que pues, creabas menús y creabas experiencias completas. Entonces fue cuando liberaron por primera vez el API de OpenAI, y pudimos conectarnos al API y dársela a esos chatbots para que empezaran a trabajar. Entonces, en ese punto, yo empecé a hacer pruebas y dije, ostras, esto es una pasada. O sea, quiero decirte, a mí antes me costaba un árbol increíble para llegar a una experiencia que fuera más o menos coherente con el usuario, y ahora con la inteligencia artificial lo puedes hacer de una forma muchísimo más sencilla, más coherente, teniendo más cosas en cuenta y que se salga por las ramas y que conteste. Ese fue el momento. Y luego, sobre todo, cuando evolucionó un poquito, porque al principio estos chatbots pues, eran muy limitados, obviamente, porque la tecnología aún no lo permitía, pero llegó un momento, un caso concreto que creo que te he comentado, que nosotros ya empezamos a distribuirlo, y un compañero me habló de un caso de un cliente que era un mariachi estadounidense que se había hecho un chatbot en WhatsApp, había conectado ChatGPT y lo había programado para que le dijera a los clientes, oye, mis tarifas son en función de la distancia de donde estaban y tal y cual, los servicios, y que le hiciera todo el presupuesto, ¿no? Y le cerrara la venta. Ahí es cuando dije, esto va a cambiar el mundo. Esto es otro rollo. Me metí de cabeza. Yo me acuerdo, yo vengo del mundo del marketing inbound, en torno a HubSpot, ecosistema de workflows. O sea, al final lo que tú planteabas, ¿no? Con respecto a los chatbots, para nosotros eran workflows de captación y cualificación de lead. Yo recuerdo los primeros proyectos que hacíamos, también con mucho entorno SaaS, donde al final tienes que definir un árbol de decisión porque el comprador está pensando en pricing, licenciamiento, integración de sistemas. Claro, son un montón de opciones que le generan preguntas, y esas preguntas son fricciones de cara al equipo comercial. Y todo eso tienes que crear... Bueno, yo recuerdo una vez con un cliente, que eres una startup, bueno, ya no es una startup, es muy grande, tienen oficinas por toda Europa, y uno de los primeros árboles de contenido que hicimos, bueno, de los workflows de automatización con HubSpot, era una pizarra entera. Sí. Y cuando la pintamos y nos fuimos al director comercial, el director comercial nos dice, esto no lo va a entender nadie. Sí. Y ahora de repente te encuentras que tienes una máquina a la que le dices, quiero que me lleves al usuario del punto A al punto B. Estos son los contenidos que tú tienes. Le subes un RAG, itera. Sí. Eso también es porque la inteligencia artificial está muy enfocada al punto final. O sea, nosotros, ¿cuántos años llevamos pensando en procesos? O sea, desde que el mundo es mundo, para mí, se habla de procesos, ¿no? Al menos en el entorno empresarial. Entonces, la inteligencia artificial te da un atajo.
y te lo da bien, y lo hace bien, porque ella por dentro hace todas sus cosas y al final tú simplemente obtienes el entregable final, ¿no? Y creo que eso también ha sido un cambio muy grande del paradigma, y también hay veces que es peligroso porque como no sabes lo que pasa por en medio, pierdes un poco el control y no sabes hasta dónde puede llegar. Pero sí que es cierto que ese cambio también ha sido importante. La famosa caja negra, ¿no? Muchas veces los sistemas de ella no es que no entendamos cómo funcionan, es que hacen muchas cosas por dentro que a la mayoría de usuarios les cuesta entender. Bueno, al final, que es una máquina. Primero, que es una máquina. Sí, sí. Que yo ya he visto profesionales trabajando con ella como si fuera una persona de su equipo. Y Sí, pidiéndole sí, las su cosas. amigo. Sí, efectivamente. Iterando con ellos y pidiéndole disculpas. No le pidas disculpas, es una máquina. Yo, por estas cosas como esta, yo sé que los Terminators tienen una foto mía con una diana. Pero bueno, nada. Sí, sí, yo de hecho en muchas de las formaciones que doy les digo, oye, nunca le digáis a la IA por favor, o gracias, o incluso tenía una compañera de trabajo que le llamaba Cari. Decía, oye Cari, dime no sé qué. Y digo, porque al final estoy gastando créditos de computación para nada y eso sería una respuesta mejor. O sea, soy súper drástico con esa parte, soy súper aséptico. Bueno, con la ahí IA. yo he estado leyendo hilos que hablan de forzar la mejora en las respuestas, porque como en realidad son modelos de inferencia que lo que hacen es inferir cómo quieres que se comporten, cuando incluyes el por favor, aquí hablaban del por favor, además un hilo, pero Lo gordo, ¿no? sí, y además la gente discutiendo y con testeo, he conseguido tal, con prorrateo de resultados. Bueno, al final lo que venían a decir es que lo que haces es que el modelo deduzca que la respuesta tiene que ser más complaciente contigo porque estás utilizando, entre comillas, las palabras mágicas. O sea, no es una cuestión de educación, sino de ingeniería social. Sí, sí, sí. Quiere complacerte y por tanto pues te dice, si dices por favor, te va a decir... Sí, al final es un poco porque es un modelo de inferencia que deduce que las conversaciones en las que utilizas palabras amables y un lenguaje asertivo son conversaciones que normalmente son más productivas porque en el entorno empresarial o en los contenidos que han utilizado para educarlas Funciona mejor. funciona mejor, efectivamente. Y luego la realidad. Por este tipo de cosas es por las que ya no tengo amigos. Por este tipo de hilos de conversación. La verdad es que sí que, bueno, un poco lo que estábamos comentando, si nos vamos a ese entorno, yo lo que me estoy encontrando es que hay una gran diferencia entre las empresas que lo han pillado. Hablando del entorno de marketing, estamos hablando incluso de las agencias de marketing en las que de repente ya no tienes gente produciendo contenidos. Nosotros, cuando yo tenía la agencia, bueno, el 70% de nuestros recursos iban encaminados a producir contenido. Sí. ¿Y ahora qué? Sí, sí. A ver, te conviertes, o sea, pasas de ser un productor de contenidos a ser una suerte de director de orquesta. O sea, al final lo que tienes que determinar es cuál es el contenido que puede resonar o por dónde van los tiros, porque ya la IA te guía en esa parte, y a partir de ahí conseguir que lo que genere la inteligencia artificial esté alineado con tu objetivo, oye, ya sea posicionarse, ya sea generar una experiencia, informar, educar, lo que sea, ¿vale? O entretener, y a partir de ahí luego pasar ese check de calidad de que lo que está, digamos, escupiendo la inteligencia artificial está alineado con ese objetivo que habías definido. Ya no escribes, o sea, pasas a ser eso, pasas a ser más un revisor, ¿no? que te permite, obviamente, abarcar muchísimo más trabajo tú solo, gracias a la inteligencia artificial. Sí, puedes industrializar ese trabajo, o sea, al final ya no es un trabajo artesano, es un trabajo industrial. En todos los tipos de contenido, no solo el contenido que utilizas de marketing, sino el contenido como informes, el contenido corporativo. Tú trabajas, claro, vienes del mundo del marketing y del mundo del marketing aprendes, bueno, como todos, ¿no? En la trinchera, pegándote coscorrones con la tecnología y de repente tienes una experiencia que te habilita para estar trabajando y siendo la punta de lanza, ¿no? Para la incorporación de IA en las empresas. Cuando tú trabajas con ellos, encuentras esa mentalidad de lo que tengo aquí es una herramienta que me puede permitir industrializar, o sobre todo sabiendo hacia dónde quiero llegar, o todavía estamos en una fase de esto parece que es magia. A ver, de normal, con lo que me suelo encontrar más a menudo es esto es un juguete, o sí, o sea, es un juguete y lo que he hecho ha sido jugar para ver si consigo llegar a un resultado, para ver esto que me está contando el de al lado, si realmente es cierto. También te encuentras con mucho escéptico, que no tiene claro que esto le vaya a servir de algo y de hecho
pues, los autosabotajes típicos cuando hay una nueva tecnología, pues también se aplican a la inteligencia artificial. Y hay muy poca gente que realmente está concienciada de que esto es algo que realmente es productivo. Y en general, estoy hablando de gente que todavía no ha despegado mucho, ¿vale? Gente que está en unas fases más iniciales. El que realmente hablas con él al principio y es el que viene, se acerca contigo cuando te tomas un café y dice, oye, pues yo estuve probando, ese friki de la IA que tienes que detectar en las organizaciones, que vale oro, normalmente es el que lo ha probado en su casa. El que lo ha probado para hacer recetas de cocina, que le ha hecho una foto a la nevera y ha dicho, ¿qué cocino esta noche? Sí, yo lo hago, ¿vale? El que lo ha utilizado para hacerse su plan de entrenamiento, que lo ha utilizado para contarle un cuento a sus hijos o para hacer un dibujo para pintar con sus hijos. O sea, el que ha utilizado estos casos de uso de estar por casa es el que le ha perdido el miedo a la IA, el que ha querido por sí mismo investigar cómo ir un poquito más allá y ahí ha empezado a evolucionar. Y es el que da el salto al mundo empresarial y dice, si esto es tan guay, en el mundo empresarial, ¿qué puedo hacer? Y es el que empieza a pensar también en esa parte de, oye, cómo optimizo mis procesos, cómo consigo pues, nuevas cosas que antes no podía hacer y ahora sí gracias a la inteligencia artificial. Ese normalmente es el perfil que no es el más, que nos encontramos más a menudo, que más destaca. El resto, aún me estoy encontrando un suelo muy bajo en el gran conjunto de profesionales, la verdad. Hay todavía mucho hype, ¿no? Sí. La gente está oyendo campanas, pero no sabe muy bien dónde suenan. Sí, además el GP es muy malo porque, o sea, tú entras en TikTok, en YouTube, en Instagram, incluso ya en los periódicos, y lo que te encuentras es que la IA lo hace todo, que te va a sustituir, que te va a echar del trabajo, que esto es maravilloso, que nunca se ha visto nada igual. En parte es cierto, lo que pasa es que lo que le están metiendo a la cabeza a la gente es una información muy incorrecta. O sea, tienes que aprender a utilizar la IA. La IA no es tan sencilla de utilizar. Es muy sencilla de utilizar, de estar por casa, pero es un poquito más complejo sacarle rendimiento profesional. Tampoco que te tengas que volver loco. Sí, no es hacer cohetes espaciales, efectivamente. Claro, o sea, no es que estemos hablando de una ingeniería, pero sí que tienes que entender ciertos conceptos básicos. Cuanto más entiendes, más fácil es adoptar cada nuevo aprendizaje para ir mejorando todo tu universo de trabajo con inteligencia artificial. Pero bueno, estamos un poco en ese punto, creo yo. A veces yo tengo la sensación de que hay una polarización, como todo últimamente, que o bien la IA es magia absoluta y tú le das a un botón y todo se va a hacer solo, hasta el café, spoiler, no va a ser así, o es malísima y los Terminators están esperándonos a la vuelta de la esquina. Oigo mucho la palabra burbuja, que está muy mal aplicada al uso, ¿vale? O sea, sí. Es decir, el mercado igual sí, es un mercado muy burbujero, pero lo que es el uso, no uses esa palabra y la usan como excusa siempre. Pero es muy guay sí que traigas eso a colación porque efectivamente ese hater, ese hater de la IA que hace unos años era el hater del CRM y luego era el hater, antes era el hater del email, o sea, no, yo hablo por teléfono. Está utilizando ese concepto de burbuja que efectivamente yo estoy convencido de que existe, pero es una burbuja de inversión, claro, es una burbuja financiera, es una burbuja que tiene que ver con que en Estados Unidos este año iban a entrar en recesión y de repente han encontrado una gallina de los huevos de oro que tú le dices a un inversor, IA, toma 300 millones de dólares. Sí. Bueno, porque también esa es cierta. No hay ninguna empresa desarrolladora de inteligencia artificial que en estos momentos esté ganando pasta. Sí, o sea, ninguna. O sea, lo que es desarrollo de IA, yo creo que absolutamente ninguna. Están todos en modo inversión y en modo a ver qué pasa. Entonces, pues, como tú dices, o sea, lo que es la burbuja va a explotar, pero eso no le quita el valor a lo que hace. Ya no compréis... son cosas distintas. Ya no compréis acciones de OpenAI. Sí, ya es tarde. Sí, no, la verdad es que el subidón es tremendo. Pero sí que es cierto que hype, burbujas, haters aparte, hay una serie de ventajas directas en el día a día de la empresa que son fácilmente identificables, ¿no? Bueno, vosotros que trabajáis en planes de adopción y que estáis pegándoles collejas a los profesionales todos los días, me imagino que ahí también lo primero que os piden es identificar cuáles son esos KPIs de mejora cuando entras con un agente, con un sistema de agentes o con simplemente un asistente que te ayude a hacer una tarea. ¿Cuáles son los KPIs que podría buscar una empresa o un responsable de equipo para decir, vale, mi proyecto tengo que dirigirlo en esta dirección? O aquí hay un valor medible o cuantificable que yo sí que puedo identificar. Normalmente la métrica que más se utiliza son las horas que ahorramos.
y es la peor métrica del mundo, ¿vale? Te lo iba a decir, tío. Sí, sí, un poco. No, he empezado mal. No, es la peor métrica del mundo porque en realidad que tú hagas una tarea y ahorres horas al hacer esa tarea en concreto no quiere decir que estés generando valor para la empresa. ¿Por qué? Pues porque puedes estar, primero, puedes estar generando ruido, es decir, puedes estar generando con inteligencia artificial sin que el entregable sea el correcto. Luego puedes estar sobregenerando. Hemos comentado alguna vez, ¿no? El caso de que soy un junior súper motivado y ahora con la IA puedo hacer, en vez de 1, 3 informes en el mismo tiempo y de mayor longitud. Entonces, esos informes luego hay que validarlos, tiene que haber una reunión para que elijamos cuál de los 3 vamos a presentar y luego esas 50 páginas que has hecho, pues al final hay que reducirlas a las 20 que tiene el informe normal. Si miras el output global, dices, vale, pues hemos perdido 150% de horas sobre la tarea y ni siquiera ha estado tan bien, ¿no? Entonces, la métrica del ahorro de tiempo normalmente no es tan buena. En general, la mejor, una buena métrica que puedes trabajar es, ok, ¿cuánto me cuesta desde que empiezo el workflow, ¿vale? Que empiezo el proceso de un entregable, hasta que lo acabo y de ahí resto el retrabajo y resto los riesgos y los errores que puedan ocurrir? Entonces, con eso ya tienes un valor real de productividad en horas, si lo queremos llamar así, que tiene más sentido, muchísimo más sentido. Y mides también una velocidad, ¿no? Una velocidad de cuánto tardaba antes en hacer la tarea y cuánto tardo ahora en hacer la tarea, siempre con estos términos, ¿vale? Siempre midiendo este retrabajo que me puede generar la inteligencia artificial o esa tasa de errores. Y luego, a partir de ahí, es muy importante que ese tiempo que generes extra no lo utilices en más desperdicio, ¿vale? Que no te pongas a hacer cosas que no tienen ningún sentido, sino que la empresa lo capitalice realmente, o sea, que cojan, incluso tengan un backlog estratégico que digan, ok, si la inteligencia artificial nos permite ahorrar tiempo, pues lo vamos a medir en base a un backlog estratégico de tareas que no podríamos hacer porque no tenemos tiempo y vamos a ver cuánto avanza ese backlog con las personas que están utilizando ella, siempre que sigan cumpliendo sus objetivos con el nivel de calidad que nosotros establecemos. Ahí sí que puedes empezar a medir ciertas métricas muy, muy interesantes, porque todo lo demás es más etéreo, o sea, esa productividad que ganas, ese incremento teórico de calidad en los entregables, que puede ser cierto, esa experiencia del empleado también puede ser cierta, pero esa métrica, esa velocidad y ese backlog liberado, para mí me parecen las mejores métricas. Han salido cosas súper interesantes en lo que has comentado. La primera es la del backlog estratégico. Por primera vez yo tengo la sensación de que en determinadas empresas o en determinado tipo de equipos tenemos una herramienta que nos ayuda a quitarnos de encima lo urgente y guardar tiempo para lo importante. Sí. El problema es que muchas veces las empresas no tienen identificado qué es lo importante. Sí. Y eso es un... Es un desastre. De hecho, nosotros siempre insistimos mucho en los clientes en empezar entendiendo cómo trabajan. Porque al final la inteligencia artificial va a optimizar lo que hagas, pero si lo que haces es caos, te va a dar caos optimizado, ¿vale? Entonces es un desastre. Entonces, primero incidimos mucho y de hecho acabamos muchas veces haciendo consultoría de procesos y consultoría de negocio, diciéndoles es que no tenéis los procesos mapeados, generáis un montón de desperdicio, vuestra base de conocimiento es un desastre. O sea, esto sucede en empresas muy grandes, medianas, pequeñas, en todo tipo de empresas, ¿no? Entonces, al final, primero, ordenas un poco el caos y a partir de ahí intentas entender cómo trabajan. Porque la inteligencia artificial no necesita impactar en toda la organización, puede hacerlo, pero con que empieces optimizando 1, 2, 3, 4 procesos clave de cada departamento, no más, ya vas a notar un impacto muy grande. O sea, haz poco y hazlo muy bien. Y luego ya, expande, extiende. Y luego darles esa chispita para que puedan jugar y puedan practicar, para seguir nutriendo el backlog. O sea, al final nosotros trabajamos mucho con esta cultura de backlog, ¿no? Tenemos backlogs de casos de uso que se pueden resolver a nivel profesional de lo que son grupos de trabajo y empleados, y luego ese otro backlog más técnico, más tecnológico, que ya necesita soluciones, agentes, desarrollos. Separamos eso también para que cada grupo sepa dónde puede incidir y dónde no. Y ahí es donde realmente la magia surge, ¿vale? Porque ya vas hacia algo priorizado, ¿sabes? En este caso me cuesta 500 horas al mes. Ostras, pues será mejor que el que me cuesta 10, ¿no? Sí, me totalmente. voy al de 500. Yo creo que de hecho ahí es donde tiene sentido. No recuerdo cuál era la consultora que publicó ese informe famoso de hace un año aproximadamente que decía que el 70% de los proyectos de IA eran un fracaso porque no llevaban a ningún lugar. Claro, es que en realidad no llevaban a ningún lugar porque no sabías dónde querías ir. Claro. Entonces, como tú bien has dicho, o sea, garbage in, garbage out. Si yo meto basura, saco basura. Exacto. Y esa es también una de las principales... uno de los principales problemas que yo estoy viendo con la adopción de inteligencia artificial, que la gente en las empresas muchas veces está lanzando a comprar inteligencia artificial, pero ya que me vas a permitir que barra para tu casa y para la mía, la diferencia muchas veces entre comprar una licencia o, bueno, irme a un gurú de TikTok y comprarle una automatización en N8N,
joder, es que aquí detrás hay mucho trabajo de procesos. Sí, a ver, de hecho, comprar la licencia suele ser contraproducente. O sea, tú imagínate, tú estás en tu puesto de trabajo y tienes un mínimo de inquietud por inteligencia artificial y te dicen, ya tienes Copilot. No te han dicho nada de cómo funciona. ¿Cuántas horas vas a perder ese mes? ¿Vale? O sea, solo viendo, oye, este botón de aquí, no sé qué, mira, voy a hacer este informe. Y te sale un churro, obviamente, porque no sabes utilizarla. Toma, un bombardero atómico, Claro, apáñate claro. con él. Y además, tus compañeros te preguntan en el café y te dicen, oye, ¿qué tal Copilot? Y tú no vas a decir que está mal, ¿vale? Que tu informe ha salido mal, ¿vale? No, ha salido muy bien, muy bien. Ya te tiras 2 horas ahí rehaciéndolo a mano y tal y cual. Entonces, eso es lo normal. Porque si no entiendes lo que decíamos, los fundamentos, o sea, cuál es tu objetivo, qué es lo que entra, qué es lo que quieres que salga, y entre medias, cómo se hace lo que quieres hacer, desde una instrucción súper sencillita hasta todo un sistema de agentes orquestados, lo que queramos meter por ahí en medio. Pero si no entiendes qué entra, qué sale, y cómo lo estás haciendo tú para tener un punto de referencia y saber si realmente esto lo está mejorando o no, pues en criterio de velocidad, en criterio de calidad, no tiene sentido. Les estás dando, pues eso, estás dando tanques a la gente que no sabe conducir. Con lo cual, pues vas a tener los problemas que vas a tener. Entonces, por eso, muy importante adoptar, y adoptar consiste en entender, consiste en formar, consiste en habilitar, consiste en mantener el momento, consiste en que sigan, que entiendan que a la primera van a fallar, que entiendan que tienen que iterar, que tienen que dedicarle tiempo, y ese suele ser una de las barreras principales. Hay una de las ideas que recurrentemente repetimos internamente en Nostromia, los socios, y que luego comentamos con algunos clientes, y que también surge de las conversaciones que tengo con perfiles como el tuyo aquí, y es que en realidad ahora la herramienta que tenemos en nuestras manos, que es la inteligencia artificial, no es tanto una cuestión de tecnología como una cuestión de estrategia de negocio. Y esta integración o esta implantación no tiene tanto que ver con un tecnólogo como con un estratega de negocio. Sí. De hecho, normalmente nuestros interlocutores iniciales suelen ser CIOs, sistemas, CTOs, ¿vale? Suelen ser este tipo de perfiles. Y claro, cuando empiezas a hablar con ellos, su respuesta es agente, agente, agente. O sea, ellos quieren hacer agentes porque es lo más sexy, lo que más pueden conocer, ¿no? Y tú les empiezas a hablar de casos de uso, de negocio, de workflows, ROIs, ¿vale? De tal. Entonces ellos como que, ¿vale? O sea, como que creen entender que por dónde van los tiros, ¿vale? Pero sí que es verdad que están muy enfocados en la tecnología per se, en usar la tecnología per se y en convencer de que la tecnología es más que suficiente. Y nos ocurre mucho que soluciones o planteamientos que hacen, que cuando llegas, ellos han pensado una solución súper mega compleja y luego le dices, no, mira, es este botón que hay aquí, dentro yo qué sé, de Outlook, ves este botón de aquí, pues esto hace lo que tú quieres hacer con toda esa solución que querías construir. Y claro, colapsan de una forma estrepitosa, sí. Sí. Luego es verdad que los que se enganchan contigo y les enseñas bien cómo trabajar y cómo usar la tecnología ya de una forma más avanzada, sí que lo cogen y suelen avanzar muy, muy rápido. Pero el punto de partida suele ser ese. Yo me encontraba cuando en la agencia trabajábamos con empresas de tecnología, con fabricantes de SaaS, que muchas veces el perfil de tecnología era tu interlocutor y los equipos comerciales se ponían de los nervios porque decían, es que el que va a usar mi tecnología no es el de sistemas, no es el CIO. El CIO tiene que estar en las reuniones para que vea que yo no voy a hacer un agujero en su sistema, que esto se va a integrar con sus sistemas, que va a funcionar bien y que no le voy a colapsar el sistema de soporte. Pero si estoy haciendo un CRM o una aplicación de gestión de documental, tengo que hablar con el departamento y convencer al departamento correspondiente. ¿Y no te ha pasado nunca? Yo es que he trabajado también con CRMs. ¿No te ha pasado? Sí, sí. Todos tenemos un pasado. Sí, sí, sí. ¿No te ha pasado nunca, cuando trabajas con CRMs, que configura el CRM los de IT? Sí. O sea, los campos, los workflows, tal cual. Y luego hay el de ventas y dice, ¿esto para qué sirve? Si yo lo que hago es esto, ¿vale? Y tiras a la basura el trabajo de 6 meses, pues esto es lo mismo. O sea, es uno de los principales problemas, y aquí voy a repartir esto con toda libertad, que tenemos en la adopción de tecnología, no sé si únicamente, en Europa en general suele pasar, y es que en los procesos de adopción tecnológica no hay gente de negocio. Claro. A mí me ha pasado, yo cuando vendí mi participación en la agencia, me dediqué a hacer muchos proyectos de consultoría de CRMs, porque gente que sabe que te has dedicado al marketing, a las ventas, y que sabes de negocio, te llama y te dice, oye, quiero meter un CRM. Ya han tenido un par de fracasos, entonces su planteamiento es, quiero que me ayudes. Fíjate, lo que yo hacía con ellos era ayudarles a elegirlo. Y ayudarles a elegirlo no era vamos a ver proveedores. Claro, entonces eso les explotaba la cabeza. Cuando decían, bueno, ¿cuál me recomiendas? No lo sé.
vamos a sentarnos, vamos a analizar tu proceso comercial Claro. y a partir de tu proceso comercial y de tus perfiles de comercial, vamos a ver si tengo que primar la usabilidad, si tengo que primar la integración, si tengo que primar una serie de cosas de negocio, porque es lo que tú quieres conseguir. Luego, claro, estaban maravillados, pero el primer paso era, no entiendo, ¿no vamos a ir a una consultora tecnológica y a comprar una licencia? Yo creo que me ayudes a elegir una licencia. Y no es una cuestión de licencia, es una cuestión de tener una herramienta que haga que tus comerciales no tengan un CRM sin usar, que acaben una reunión y no metan datos, que luego tú no tengas inteligencia comercial. Y un poco lo que me da miedo con la IA es que esté pasando lo mismo en las empresas. No, pasa exactamente lo mismo. A ver, mira, te puedo poner un montón de ejemplos. O sea, empresa del mundo de las finanzas, ¿vale? Tienen un proceso comercial, perdón, un proceso de producción en el que el conocimiento es muy complejo, ¿vale? O sea, es difícil hacer lo que hacen, ¿vale? Luego, cuando vieron Deep Research, pues cambió un poco todo, la percepción que tenían del mundo. Pero aparte de eso, cuando entrabas a decirles, bueno, existe la inteligencia artificial, estoy seguro que puede optimizar muchos procesos, tal y cual, ellos te decían, bueno, pues lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial podemos utilizar para resolver esta casuística? Entonces te hablaban de la casuística general, que era, tengo que generar un montón de investigación y documentación para llegar a un informe final. Y por otro lado, mientras hablabas con ellos, te decían, y es que además tenemos un problema que es, pues bueno, es muy difícil encontrar consultores, formarlos, y cuando consigues formarlos, pues se te van, ¿vale? Entonces, claro, ahí si tienes ya experiencia de negocio, te salta el chip y dices, ¿me enseñas cómo trabajáis? Bueno, empiezan a decirte, no, hacemos esto, no sé qué. Una idea. ¿Dónde está documentado? Y dice, bueno, pues cada uno tiene sus notas. Y digo, vale, ahí es donde está el problema. O sea, casi ninguna empresa documenta bien sus procesos. Y la inteligencia artificial, cuando le das procesos documentados, es magia pura. Pura, efectivamente. Es magia pura. De hecho, le puedes dar tus procesos documentados y decirle cómo optimizar tus procesos con inteligencia artificial. Y lo que te va a dar ya va a ser muy bueno, porque ya has hecho los deberes. Todo esto, la IA, por ejemplo, para esta casuística de la fuga de talento, los problemas de adquirir nuevo talento y formarlo, es brutal la inteligencia artificial. O sea, los procesos de onboarding que generas con inteligencia artificial son ridículos. O sea, que tu nuevo empleado tenga un tutor que conoce perfectamente todos los procesos de la empresa, cómo funciona todo, con quién tiene que hablar, que su primer mes le está diciendo todos los días proactivamente qué tiene que hacer, qué reuniones tiene, cómo tiene que hacer el trabajo, eso es maravilloso, pero eso no existe si no tienes la base, que son procesos, conocimientos. Pero es que además ahora tienes una herramienta. De hecho, este es el tip que pondremos luego en los titulares para decir, al final del podcast tenéis un tip, así que aguantad. Si aguantad hasta aquí, ¿eh? No porque es así. Yo trabajo mucho con agencias y con departamentos de marketing, que no tienen procesos, porque los de marketing somos un desastre en la parte de procesos, y eso es así. Estás trabajando con ellos, una documentación, una investigación, tal. Cuando has llegado, tienes el documento entregable que te dicen, este documento es perfecto, esto es lo que nos gustaría hacer siempre. Les dices, vale, pues ahora cogéis al final del hilo y le decís, en este caso era Gemini, por favor, yo soy muy educado para que el Terminator no me dispare directamente a la cabeza. Todo este proceso de trabajo que hemos desarrollado, quiero que lo sistematices y me crees un documento paso a paso para poder repetirlo de forma escalable y eficiente las próximas veces. Bueno, cuando el departamento es un departamento de marketing, una empresa mediana grande, cuando vio el proceso documentado, era como, ¡es magia! ¡Ya está! Claro, sí, ahora cuando tengas que hacer esto para un producto nuevo y tengas que hacer todo el stack de marketing para ese producto, ya está. Sí, coges ese proceso, se lo das a un agente, lo metes dentro del rack de ese agente y ya está, paso a paso. Sí, esto funciona súper bien. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con la filosofía del cliente cero, ¿no? Nosotros mismos pues, meternos el cuento de todo lo que predicamos. Y ahí hemos pegado un curro bestial en hacer todos estos procedimientos internos de la empresa, para que esté todo documentadito, se obsoletean en un mes, es el problema que tiene, ¿no? Eso ya empiezas a contratar PMs y todo tipo de gestores documentales, pero sí que es cierto que cuando los tienes, es tan mágico. O sea, quiero decir, y más con las guías nuevas en las que tú tienes ya, yo qué sé, tienes una reunión comercial, ¿vale? Sabes que Preventa, ya has procedimentado que Preventa, con toda la información que ha recogido el cliente, eso genera un documento de briefing, que es la entrega a producción. Ese documento de briefing de la entrega a producción,
tú lo coges para que te prepare la reunión de kickoff con el cliente y te genera pues, la presentación, te genera el documento y el PID que vas a rellenar después del kickoff, etcétera, ¿no? Cuando llegas a la reunión, pones a grabar la reunión con toda la transcripción, todo se autorrellena y a partir de ahí pues ya te rellena el PID y ya lanzas el proyecto, ¿no? O sea, todo esto que a mano es terrible, ¿vale? O sea, el comercial no lo va a hacer jamás, los comerciales nunca rellenan nada. Y el PM se quiere morir, ¿vale? Porque tiene que rellenar un montón de documentación, que al final es documentación súper útil, pero que... Bueno, pero es documentación. Muy farragosa, es documentación. Sí. Cuando todo eso se hace solo y el consultor abre su carpetita en SharePoint, en Drive, donde la tenga, y ve toda la información bien clasificada, bien estructurada, y dice, pues es lo que tengo que hacer en el proyecto. No me hace falta ni kickoff interno, ¿vale? Es maravilloso. Pero para eso tienes que pegarte la paliza de hacerlo antes, que con la IA ni siquiera es tan paliza, ¿vale? No, efectivamente. José, podemos estar 2 días hablando. Sí. Yo quiero ceñirme a unos tiempos manejables y voy a poner un punto y seguido aquí porque te puedes venir otro día, al final esta es tu casa. Bueno, han salido casos de uso, han salido tips, han salido cosas muy interesantes. Hemos repartido un par de bofetones, que eso también está bien. Muchas gracias, José, por estar aquí este ratito. Paciencia y suerte con esos proyectos. Y nada, nos vemos en los eventos de IA y sí, nos veremos. En los grupos de WhatsApp discutiendo qué agente y qué tecnología funciona mejor. Muy bien. Gracias, José. Chicos, un placer estar aquí. Lo dejamos aquí para no tener un podcast que dure varios días, pero podríamos estar varios días hablando con gente con el perfil como José. Os agradezco vuestro tiempo y nos vemos muy pronto en el próximo podcast de Nostromia.